miércoles, y quieras o no, estamos ya, esta es la tercera vez, ¿no? Y estamos viendo ciertos problemas técnicos, ya lo vamos a arreglar, no se preocupen. Gracias Jocelyn, gracias Karim, por hacer el esfuerzo de apoyarnos. Tranquilos, uno va haciendo lo que tiene, lo que puede hacer y lo que puede hacer, ¿no? Cristian, sé que hace todo su esfuerzo, pero él trabaja, hermanos, él tiene responsabilidades y uno tiene que entender ese tipo de cosas. Pero poco a poco vamos a ir creciendo, creciendo y creciendo hasta manejar las cosas como deben de ser. Así es que nos sentimos contentos porque viene la campaña el 22 de octubre, se pasó al 23, vamos a arrancar el 23 con el pastor y vamos a concluir el 29 en la iglesia de Wheaton. Ahí vamos a terminar, aquí en Wheaton vamos a venir las tres iglesias. Viene Bethesda, viene Silver Spring y claro, Wheaton, que es la anfitriona, va a venir aquí el pastor Paul Graham, y él va a venir aquí a concluir la campaña. Así que hermanos, si sale algún bautismo durante la semana y no lo hemos bautizado en Silver Spring, tendríamos que hacerlo aquí. Claro, avisaríamos con tiempo si llega a suceder algo de esta situación. Pero sí, hermanos, esperamos una buena audiencia durante la semana. Organícense con sus jóvenes. Los jóvenes tienen mucho talento, hermanos. Hay que dejarlos que ellos se desenvuelvan poco a poco, y ellos necesitan mucho de Cristo Jesús. Vamos esta noche, en el tiempo que tenemos, vamos a abrir la palabra de Dios. Yo les prometo que lo saco a las 8:35, lo más tarde, no me paso de ahí. Vamos a la Biblia y quisiera que vayamos al libro de Hechos capítulo 7, donde nos habíamos quedado. Hechos capítulo 7. Nota de que el capítulo 1 al 4 todo era color de rosas, todo era el poder del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de la expansión de esa iglesia. Pero del capítulo 5 en adelante la historia cambia. ¿Por qué? Porque el enemigo, su ataque ya no es externo, sino también interno. Y ahora del capítulo 5 usted comienza a ver y a estudiar y a analizar una iglesia que estaba en expansión, pero que el enemigo finalmente logró llegar y trabajar en la mente humana, en la mente del creyente, en la mente del seguidor de Cristo, porque sabía que su única forma de poder vencer o por lo menos parar la expansión de la iglesia en ese momento era con el mismo creyente. Y interesante como el enemigo, cuando el enemigo ya no ve que las fuerzas externas no están haciendo nada para callarlos, porque acuérdense de que por más que los oprimían, estos más crecían. Por más que les decían, hey, dejen de estar predicando en las sinagogas, bueno, el mensaje se expandía en las casas, acuérdense de eso. Y dice que en las casas no cesaban de predicar y no cesaban de enseñar. Entonces todo se estaba volcando a las casas de los creyentes. Y entonces ellos comenzaron a trabajar de una forma más intensa. Pero en el capítulo 7, nosotros comenzamos a ver el resultado después de haber nombrado a los 7 diáconos. Ahora, ¿cuál era el problema que tenían en el capítulo número 6? ¿Cuál era la dificultad que comenzaron a tener? ¿Cuál era la preocupación que el pueblo comenzó a ver? ¿Se acuerdan? Que habían desatendido ¿a quién? A las viudas. Entonces el enfoque ya no era que habían desatendido de abrir la palabra de Dios. Ahora el enfoque se entornó entre todo el pueblo que habían desatendido a la viuda y tenían discusiones. O sea, yo me imagino que había un grupo que reclamaba y decía, estos dirigentes lo único que hacen es andar predicando de casa en casa, de lugar en lugar, y están desatendiendo a todas las viudas. Y entonces recuerda que en el capítulo 6 leímos que los discípulos se reunieron y dijeron, nosotros no podemos parar de predicar la palabra de Dios. Y entonces cuando dijeron, no podemos parar de predicar la palabra de Dios, ellos comenzaron a nombrar los 7 diáconos. ¿Recuerdan eso? ¿No? Hasta ahí vamos bien. Pero en el capítulo 7, nota cómo comienza ese versículo. El sumo sacerdote dijo entonces, es esto así. ¿A qué se está refiriendo el sumo sacerdote? ¿Por qué comienza a decir, es esto así? ¿Por qué él comienza a decir? Porque uno comienza a leer la Biblia y dice, ¿es esto así? ¿Qué pues? ¿Por qué el sacerdote dijo eso?
porque se estaba refiriendo a lo que acababa de acontecer en el libro de Hechos, capítulo 6, versículos 11 al 14. Entonces, si usted comienza a analizar el capítulo 6, versículos 11 al 14, entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra ¿quién? Y contra Dios. Ahora comenzaron a agarrar ciertas personas para acusar a los discípulos, para acusar a Esteban, para acusarlo porque él estaba blasfemando contra Moisés y contra ¿quién? Contra Dios. Y contra Dios. Quiero que nos contextualicemos bien, porque el versículo 1 del capítulo 7, el sacerdote dice, ¿es esto así? Porque dice que sobornaron. Lea bien el versículo número 11. Dice del capítulo número 6, la Biblia dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra ¿quién? Contra Dios. Ahora, ¿a quién estaban acusando ahí? En el versículo número 11, capítulo 6. A Esteban, Hechos 6:11, correcto. Hechos 6:11. Le estaban diciendo, oye, sobornaron a algunos para que de lo que habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y alborotaron al pueblo y los ancianos y a los escribas, y arremetieron, lo arrebataron y lo trajeron al concilio. Aquí de la historia de quién está hablando ahí, de Esteban. Ahora lo arremeten y ahora le dicen, llevémoslo ante el concilio. Capítulo 6, versículo número 13. Pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra, ¿qué más dice la Biblia? Contra la ley. Contra la ley. Ojo a todas las acusaciones. Les estaban diciendo que estaba hablando en contra del lugar santo. Les estaba diciendo que estaba hablando en contra de la ley. Les estaba diciendo que estaba blasfemando contra Moisés. Les estaba diciendo que estaban blasfemando contra Dios. Todas estas acusaciones eran ante el concilio y el que estaban acusando era ¿quién? A Esteban. Ahora, mira lo que dice el versículo 14. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazareno destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió ¿quién? Moisés. Entonces el versículo número 1, versículo 15 dice, entonces los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ¿qué? Un ángel. Y entonces el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y cuando usted comienza a leer, y no lo vamos a leer hoy todo, pero cuando usted comienza a leer del versículo 2 del capítulo 7 de Hechos hasta el versículo 50, usted va a ver la historia de Israel desde el tiempo de Abraham. Entonces nota que ahora Esteban abre la escritura, abre todo su conocimiento y comienza a narrarles toda la historia desde Abraham hasta Moisés. Desde Abraham y pasó y les narra la historia de lo que sucedió con José, cómo Dios lo utilizó, de cómo el pueblo en el pasado también rechazaba a los profetas y comienza, mira, solo leamos un poquito. Hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre. ¿Quién dice la Biblia en el versículo 2? Abraham. Esteban dijo, hermanos, padres, oíd. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando aún estaba en Mesopotamia, antes de que viviera en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y vete a la tierra que yo te, ¿qué dice la Biblia? Te mostraré. ¿Dónde había leído eso usted? En el libro de Génesis, capítulo ¿qué? 12. Ahí está escrito. Cuando Dios le hace la invitación a Abraham, recuerda la historia. Entonces ahora, ¿qué es lo que comienza a hacer? ¿Qué es lo que comienza a hacer Esteban? Él comienza a recordarles toda la historia. Él comienza a contarles, porque a ver, ¿quiénes eran los que lo estaban acusando? Los sacerdotes, ¿quiénes más? Los judíos, los escribas, los fariseos, los ortodoxos, los que tenían conocimiento de la Torá. Y ahora viene y les dice, abran la escritura que ustedes han leído. Y les dice, miren, lean lo que ustedes siempre enseñaban. Y les comienza, recuerden cuando porque acuérdense que Abraham era un célebre en la mente de un judío. Porque Abraham le llamaban el padre de ¿qué? De la fe, el linaje
de Dios, el linaje de Jehová, el linaje de una descendencia que había traído bendición a través de la historia. Yo quiero que nosotros nos contextualicemos en ese momento. En ese momento Esteban comienza a recordarles toda la historia del tiempo de Abraham. Y dice la palabra de Dios: entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, cuando murió su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis. ¿Qué dice la Biblia? Ahora. Se dan cuenta que les está haciendo recordar todo. O sea, en otras palabras, Esteban dio un panorama de la historia del Antiguo Testamento. No piense que Esteban instruyó al Sanedrín sobre puntos de la historia judía que ignoraban. No. Esteban sencillamente les empezó a recordar cosas que ellos ya tenían conocimiento y probablemente cosas que ellos no habían considerado. Que Dios nunca se confinaba a un lugar como el templo y que la gente judía tenía la costumbre de rechazar a las personas que Dios les envía. Interesante. Una forma interesante, como él comenzó a narrarles y decirle: oye, si así como ustedes negaron a Moisés, negaron a Abraham, negaron a José, ¿se acuerdan toda la historia de todos estos? Negaron a Jacob. ¿Se acuerdan ustedes cómo negaban a los profetas del pasado? Y ahora, en el tiempo de hoy, han negado al profeta de los profetas, que es Cristo Jesús. Entonces, Esteban comienza a desnudarlos. ¿Y cómo se sintiera usted cuando le empiezan a desnudar? Y no esté pensando que le van a quitar su ropa. Estoy hablando de una forma simbólica. Cuando le comienzan a desnudarle a usted una verdad en su cara. Decirle sus verdades y decirle: hey, esto es así. ¿Cómo hacemos? ¿Qué hacemos nosotros? Comienza la incomodidad y no podemos verlos a los ojos fijamente, agachamos la cabeza, nos enojamos. Imagínese usted el concilio, sentado y echándose codazos y comenzando a mirarse unos a otros y haciendo rostros, haciendo caras. Entonces, parece que Esteban realmente no fue una defensa. Porque Esteban no estaba interesado en defenderse. Él simplemente quería presentar la verdad sobre Jesús. Porque acuérdense que había una interpretación mesiánica errada en aquel entonces. A Jesús, ¿por qué lo crucificaron? Según lo que hemos leído, ¿por qué crucificaron a Jesús? Esa es la palabra correcta. ¿Por qué? Por hacerse pasar por el Hijo de Dios. Porque él se proclamaba el Hijo de Dios y la gente nunca miraba a Jesús como el Mesías que había venido, sino que lo miraban como un impostor, lo miraban como un problema ante la sociedad religiosa. Sí, lo miraban con otro linaje. Nunca a ellos se les cruzó por su cabeza que el que caminaba, que el que hacía ver al ciego, que el que hacía caminar al cojo, que el que limpiaba la lepra, que el que con su mano sanaba, el que había hecho milagros grandes de haber resucitado a Lázaro, aquella niña, ¿recuerdan? Talita comía, a ti te digo, levántate y camina. ¿Recuerdan todas esas acciones de Cristo? A Jesús nunca lo vieron como el Hijo de Dios, sino como el impostor de la religiosidad. Y entonces Esteban no necesitaba una defensa. Él necesitaba sencillamente proclamar la verdad sobre Jesús de una manera que la gente pudiese entender. Del versículo 2 al 5 se presenta la promesa de Dios a Abraham. Del versículo 6 al 8, Dios advirtió a Abraham y le dio el pacto. Versículo 6 dice del capítulo 7, Dios le dijo de que su descendencia sería extranjera en tierra ¿qué? Ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían ¿por cuánto tiempo? ¿Dónde sucedió eso? En Egipto. ¿Se dan cuenta que lo que Esteban estaba haciendo era simplemente una película, como un panorama de todo lo que había acontecido? Y eso era lo único que estaba haciendo Esteban.
Y dice, del versículos 9 al 16, se muestra la fidelidad de Dios a través de José. En el versículo número 9 dice, los patriarcas movidos por envidia vendieron, ¿a quién dice la Biblia? A José. Para Egipto, pero Dios estaba ¿con quién? Con él. ¿Se dan cuenta lo que Esteban estaba haciendo? Esteban les estaba contando la historia. Esteban los estaba desnudando en toda su realidad. Les estaba diciendo, oye, mira, ¿se acuerdan cómo los patriarcas vendieron a José? Por envidia. Y ustedes ahora han vendido el cuerpo de Cristo por envidia, porque para ustedes no es un Mesías Salvador, sino un estorbo. Interesante. Y dice la palabra de Dios, del capítulo 17 al 22, Esteban comienza a narrarles la historia de Israel desde el tiempo de Moisés. La primera parte de la vida de Moisés está escrita del 17 al 22 del capítulo 7 de Hechos. Dice el versículo 23, el 24, 22 dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras. ¿Y qué más dice la Biblia? Y Hechos. Del versículo 23 en adelante, Israel rechaza a Moisés. Versículo 23 dice, cuando cumplió la edad de 40 años, le vino el corazón al visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, usted conoce lo que sucedió, lo defendió, lo mató, y después usted conoce toda la historia. Del versículo 30 al 34, Dios se aparece a Moisés en el monte Sinaí. Versículo 30 dice, pasado 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama del fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión. ¿De qué está narrando aquí? ¿Qué escena está narrando ahí este? Moisés con Dios. Cuando Moisés fue llamado a ir ¿a dónde? Al monte. Y se acuerda cuando Dios le dice, quítate porque en el lugar que pisas, tierra ¿qué? Santa. Tierra santa es. O sea, mira, Esteban comienza a desnudarles todo el escenario. ¿Y por qué yo lo llevo a esto? Porque yo quiero que usted me entienda la parte. Moisés en versículos 35 y 36 narra cómo Moisés fue libertado de Israel a pesar del rechazo previo de Israel. Del 37 al 41, el repetido rechazo de Israel a Moisés. El versículos 42 al 43, la respuesta de Dios al rechazo repetido de sus mensajeros. Dice el versículo 44 al 50, era aún cuando Israel rechazó a Dios, todavía tenían el tabernáculo y más tarde el templo. Pero el versículo 51 al 53, Esteban aplica toda la historia a ellos. Y mira cómo la aplica. ¿Cómo comienza a decirte el versículo 51? Dura cerviz. Así comienza diciendo. E incircunciso. ¿Cómo dice ahí? Dice, pero ustedes son duros de cabeza. Esa versión es el vocabulario de hoy, el actual. Dice, pero ustedes cabezudos, está diciendo. Ustedes duros de cabeza. ¿Qué más dice el texto ahí? Duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. Oh. Son iguales, duros de cabeza. Son iguales que sus padres. Sí. Y dice esta versión, ustedes duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como tus padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la que dice la Biblia. No guardaste. ¿Qué es lo que comenzó a hacer Esteban? Les comenzó a decir, a mí me encanta como lo dice este escritor, lo voy a leer textualmente. Mira cómo lo dice, textualmente, mira lo que dice. Tomó el cuchillo filósofo de la palabra
y destrozó los pecados del pueblo, abriendo las partes interiores de sus corazones y los secretos de sus almas. Él no podía haber dado ese discurso escrutador con mayor valentía si hubiera estado seguro de que le agradecerían por ello. El hecho de que su muerte era segura no tuvo otro efecto sobre él que hacerlo aún más valiente. O sea, en otras palabras, lo que él agarró es como que agarró un cuchillo filoso de la palabra y destrozó los pecados del pueblo, porque les mostró los pecados más secretos que habían entre ellos. Interesante la historia. Entonces Esteban comienza a, ahora entienda usted por qué dice la Biblia en el versículo número, déjenme verlo aquí, versículo número 54, si no me equivoco. Dice la Biblia: oyendo estas cosas se asombraban y se alegraban de corazón. ¿Cómo dice la Biblia? Al oír eso se les partía el corazón. Oyendo esas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. ¿Contra quién? Contra Esteban. Contra Esteban. ¿Entienden ahora por qué ellos no soportaban ya escuchar más a Esteban? Porque les había hablado con la verdad. Les había dicho desde la historia de Abraham hasta el momento actual lo que había acontecido, todo lo que habían hecho en contra de Dios y lo que seguían haciendo en contra de Dios. Ahora imagínense que ahí estaban todos los judíos, todos los sacerdotes, ahí estaban todos los perseguidores de cristianos, ahí estaban en el concilio completo. Y recuérdese que la historia dice que los sacerdotes se convertían al evangelio, porque escuchaban la voz de Dios en labios de un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. Y cuando le dice: dura cerviz, incircuncisos de corazón y de sus oídos, así como ustedes escuchan, así como sus padres no obedecieron, lo mismo están haciendo ustedes. Y estos comenzaron a agarrar la dentadura y crujían los dientes de ellos. Coraje. De coraje. Pastor, yo tuve la oportunidad de hablar con son judíos. Sí. Ellos todavía en estos días, ellos no aceptan a Jesús como Salvador del mundo. Ellos lo creen un profeta menor. Exacto, exacto. Contextualicemos el mensaje a nosotros hoy día. ¿Qué haría Esteban? ¿Qué nos dijera Esteban a nosotros? ¿Ustedes creen que nos dijeran: lindos hermanos, ustedes nunca resisten al Espíritu Santo, ustedes son la gloria de Dios andando? ¿Creen que así nos dijera Esteban? Esteban nos dijera las mismísimas palabras: duros de cerviz, incircuncisos de oídos. ¿Por qué resisten al Espíritu Santo? Interesante. ¿Hace cuánto usted presentó el proyecto? 2 semanas. Mi pregunta es: ¿cuántos se han inscrito? Mi pregunta es: ¿cuántos se han movido? ¿O cuántos nos hemos movido para ir a invitar a un hermano de iglesia? ¿O qué hermano se ha movido para decirle al anciano: óigame, yo estoy interesado en ese proyecto, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero presentar la verdad, yo quiero desnudar la verdad, yo quiero que la gente sepa de Cristo? Porque si no estamos haciendo nada, ¿por qué resistimos al Espíritu Santo? Y ese es un problema grave. A mí me preocupa porque son 3 distritos metidos. El proyecto nace de esta cabeza, las otras iglesias están con todo su fuego y el distrito aquí está muerto. Eso me preocupa a mí. Y me preocupa mucho. Digo, ¿en qué mundo estamos viviendo? Quiérase o no, hermanos, los jóvenes quieren, pero ¿qué les estamos modelando nosotros?
Si los jóvenes y los adultos no ven el deseo de la misión o la pasión por la misión, no esté usted quejándose de que sus hijos se van a perder mañana. Se van a perder porque no nos ven a nosotros en acción. Nos ven en entretenimiento religioso, pero no en entrenamiento religioso. Son dos cosas bien diferentes. Son totalmente diferentes. Y Esteban se quedó en el pleito de que estaban descuidando a las viudas, o se puso a trabajar. Se puso a trabajar. Y puso a trabajar a todo el pueblo. Entonces, hermanos, yo creo que el mismo Esteban nos dijera: hey, duros de servir, ¿por qué resisten al Espíritu Santo? Y miren lo que sucedió después de eso. Próximo miércoles, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, ya me tiré 5 minutos extra de lo que quería terminar. Solo los dejo en este momento pensando: ¿está haciendo usted algo? Orando por lo menos para decirle: Señor, dame ánimos para meterme en ese proyecto. Porque, hermanos, hay un sermón que yo no sé si predicarlo. Se lo voy a predicar así, no voy a verlo en Facebook tampoco, por favor. No esté de curioso, mejor aguántela cuando le llegue. Hay un sermón que habla de los 3 libros. ¿Cuáles son los 3 libros que están escritos en la Biblia? Que van a ser abiertos cuando Jesús venga. Uno es el libro de la vida. ¿Cuál es el otro libro? El de las memorias y el de los pecados. Como buenos adventistas del 7º día, ¿cuál libro es el que se va a abrir para nosotros? Exacto, usted lo dijo: no me diga el de los pecados porque lo bautizo en algo tan pecado. Pues sí, porque se supone que si nosotros ya salimos de Babilonia, estamos dentro del mensaje de los 3 ángeles, ¿sí o no? Amén. ¿Es así, no? Así lo dice la profecía, no lo estoy diciendo yo. Entonces, si yo estoy dentro del mensaje de los 3 ángeles, mi libro no va a ser el libro de los pecados, sino que el libro de ¿qué? De la vida y de las memorias. Pero dice la historia que habrá un libro dentro de esos libros que tiene páginas de oro y que se abre. Y dice que en ese libro está el nombre de todos los que profesan la verdad. ¿A quién creen ustedes que se está refiriendo? No me diga que a los pentecostales. No me diga que a los hermanos católicos. ¿A quién creen ustedes que le está hablando? ¿Y saben lo que dice? ¿Les cuento? Venga al sermón del sábado. Ese no se lo digo aquí hoy. Eso sí, agárrese, porque es un sermón que va a hacernos crujir los dientes. Me van a decir: cállese, pastor Quijano. No venga a gritarnos, no venga a soltarnos, no venga con esos mensajes duros. ¿Y qué culpa tengo yo que acá yo lo escribí? Eso está escrito en la Biblia. Si no es problema mío, está escrito que no se los prediquen es una cosa. Y yo no vine a verles la cara de bonitos, vine a contarles y decirles la historia. Es que ese es mi trabajo. O sea, mi trabajo no es de: ay, qué bonito el pastor, cómo grita, cómo nos hace reír. Nada, cuento, que vamos a trabajar. Es bonito los almuerzos, es bonito esas actividades que tuvieron de los 60 muchachos el viernes. Mi pregunta es: ¿cuántos jóvenes de nuestra iglesia estuvieron dentro de esos 60? ¿Me están entendiendo el asunto? Aquí yo puedo traer 500 personas, pero si no tengo a ningún miembro de Wheaton, no estoy haciendo nada tampoco. Duro lo que estoy diciendo. Porque tanto ustedes valen mucho para Cristo como los miembros de allá afuera. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Duro lo que estoy diciendo. Pero como allí dice: dura cerviz, incircuncisos en sus oídos. Ore mucho para que cuando venga el sermón de los libros no se enoje conmigo. Enójese usted mismo porque usted le ha fallado a Dios. Enojémonos nosotros mismos porque le hemos dado la espalda a Dios en vez de ir de frente con Dios. A ver, dígame usted, ¿en qué momento Dios nos ha dado la espalda? ¿Saben cómo murió Eddie? Predicando la palabra.
Eddie no murió. Ay, que estoy enfermando. Nada. Cuando me dijo, pastor, mira, Eddie, está la campaña. Porque el predicador, él iba, platicábamos, mira, el predicador no va a venir. Póngame a mí, pastor, yo estoy listo. Chulada de sermón que vamos a tener. ¿Y lo hizo o no lo hizo? Sí. Enfermo, hermanos. No me digan que él estaba en las mejores condiciones en ese momento. ¿Qué haríamos nosotros si tuviéramos el mismo problema de él? Si en salud no estamos haciendo nada, ¿cómo seríamos con un cáncer ya puesto en la cama? Señor, ¡sálvame! Solo eso gritaríamos. ¿Te dio risa? Solo eso dijéramos. Él me decía, ¿qué es? Una vez yo estaba llorando, dije de estar llorando, vamos a hacer obra misionera mejor. No andaba con cuentos. No andaba con cuentos. Y quizás el punto, pastor, entre convicción y conversión. Exacto. Ese punto a él lo pasó de ser un cristiano convencional que estaba convencido de la verdad a experimentar una conversión como Esteban. Correcto. O sea, no te importa nada sino un Cristo Jesús. Él dijo. O sea, alguna vez en nuestra vida tenemos que llegar a ese punto de inflexión. Exacto. Y eso marcará la diferencia de ser un creyente convencional y de alguien que realmente está siendo guiado por el poder espiritual. Y les voy a decir algo, yo se los he dicho muchas veces, los que están conectados y los que están aquí enfrente son los que van a marcar la pauta. Pero si nosotros no nos convencemos y hacemos el esfuerzo con frío y todo, estamos aquí en la semana, pero con frío y todo no hacemos nada por ganar algo, entonces agárrese cuando le lea el libro de oro. Ya no van a venir los miércoles aquí. Yo con Lázaro voy a ir a traer, no se preocupe. Pero algo tengo que hacer. ¿Cuántos necesitamos del Espíritu Santo? ¿Cuántos necesitamos de Dios, hermano? Hermanos de Bethesda, Jesús viene pronto. Y cuando Jesús venga por segunda vez, Él no viene a decirnos cuántos honores tenemos en el club o cuántos almuerzos hicimos o cuánta ropa donamos o cuánta comida damos. No, Jesús nos viene a hacer otra preguntita. Y agárrese, está escrito en la Biblia. ¿Cuántos esta noche deseamos empaparnos del Espíritu Santo? Si usted desea eso, póngase de pie en el nombre de Cristo Jesús. Y dígale al Señor esta noche, mira Señor, me cae mal ese pastor cuando viene aquí a predicar, porque nos viene a pegar latigazos, pero no dice la verdad. ¿Y qué nos toca hacer? ¿Y qué voy a hacer? Si está escrito en la Biblia, no puedo hacer nada. Esconderle a Kerime la verdad no voy a hacerlo. No voy a presentar una verdad escrita. Los muchachos quieren, hermanos. Los muchachos quieren. Créanme que los muchachos quieren. Yo estoy descubriendo que los muchachos quieren. El problema es si nosotros queremos. Decimos preocuparnos mucho por los jóvenes, pero ¿qué estamos haciendo por ellos para modelarlos? Porque si no estamos haciendo nada para modelarlos, entonces, hermanos, estamos tan perdidos como ellos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendícenos y perdónanos. Si en un momento te hemos dado la espalda en la parte que hace vibrar la vida de un cristiano, ayúdanos a poder despertar de ese sueño, porque en los tiempos finales tu profecía nunca se equivocó. Dos cosas van a entretener al pueblo en el tiempo del fin: el fanatismo y la discordia. Y tu palabra nos dijo y nos dice que ojalá fueses frío o caliente, pero no tibio, porque entonces te voy a vomitar de mi boca. Ayúdanos a no ser ninguna de esas dos cosas y estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Dirige nuestra iglesia, dirige nuestra juventud, dirige la iglesia de Bethesda y permita que el centro de todo sea Cristo. Sé con la familia Ramírez, sé con sus padres allá en Guatemala, y permita que el centro de sus vidas
y de nuestras vidas solo sea Cristo Jesús. Amén. En el nombre de Jesús oro. Amén. Amén. Y amén. Dios los bendiga.